vamos a desarrollar el tema prisma. Básicamente vamos a abocarnos al estudio del prisma recto. Y vamos a tener de todas maneras una idea de qué cosa es un prisma en general y qué es un prisma oblicuo, pero nos vamos a centrar en el estudio del prisma recto. Primero, ¿qué es un prisma? Un prisma es un poliedro. Como ya hemos estudiado los poliedros, ya tienes una idea de qué es eso. Un prisma es un poliedro, pero sus caras cumplen las siguientes condiciones. Hay dos caras que son paralelas y además congruentes. O sea, dos caras tienen que ser paralelas y tienen que ser idénticas. Y las otras caras tienen que ser regiones paralelográmicas. Tienen que ser paralelogramos. Y para que eso ocurra, las caras, la de arriba y la de abajo, las que son llamadas bases, deben estar ubicadas de la misma manera. De tal manera que los lados correspondientes se puedan unir y conformar así un paralelogramo, ¿sí? Que serían las caras laterales. Entonces, así es un prisma. El prisma puede ser oblicuo porque tú puedes tener una base aquí y la otra acá y los paralelogramos irían así, así, así. Y el prisma se vería oblicuo. Sin embargo, vamos a estudiar el prisma recto, aquel en donde las caras laterales se ven verticales con respecto a las bases horizontales. Las caras laterales son regiones rectangulares, ¿sí? Así como el que ves acá. Esto es un prisma recto, o por lo menos es lo que parece. Este pentágono que está arriba sería una de las bases. Esto es base. Base. Y la otra base sería el pentágono que está por aquí abajo. ¿Está bien? Listo. Esta región que va de arriba hacia abajo, esta región es un rectángulo. Para que sea prisma recto, esto tiene que ser un rectángulo. Y no solo él, sino todas las caras que van de arriba hacia abajo son rectangulares. Eso es lo que ocurre en un prisma recto. Está conformado por dos bases paralelas y congruentes y por caras rectangulares por el costado. Cada uno de esos rectángulos recibe el nombre de cara lateral. Cara lateral. Ojo que si contamos todas las caras del prisma, habrían caras laterales, pero también hay dos bases que son contadas como caras, también no lo vayas a olvidar. Bueno, existen líneas rojas, algunas que se hallan en la base, en la de arriba o en la de abajo, y otras que van de una base hacia la otra. Aquellas líneas rojas que son lados de alguna base se llaman aristas de la base o aristas básicas. Esa que está señalándose con esta flecha sería una arista básica. Y esta es una arista, pero es una arista lateral. Arista lateral. He dibujado de color azul los planos que contienen a las bases, porque la distancia entre esos planos resulta que es la distancia entre las bases y es la altura del prisma. Vamos a dibujar la distancia entre esas bases. La vamos a representar con una perpendicular, sería más o menos así. Y eso, que es la distancia entre los planos que contienen a las bases, también es la distancia entre las bases y es también el valor de la altura. Algo que debes tú saber es que las aristas laterales son todas del mismo tamaño. O sea que si esta arista lateral tiene un cierto tamaño, creo que por los rectángulos se entiende que esta arista lateral tiene el mismo tamaño, ella también tiene el mismo tamaño, y así todas. En este caso son 5 aristas laterales, 5. Y las 5 son del mismo tamaño. En cualquier prisma, recto u oblicuo, las aristas laterales son siempre del mismo tamaño. Ojo que estamos estudiando al prisma recto. Ya está. ¿Qué podemos decir del prisma recto? Bueno, se pueden decir muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, voy a aclarar aquí, aun cuando eso ya se nota, pero lo voy a dejar escrito, que las bases son paralelas y además congruentes. Congruentes quiere decir que son idénticas, ¿no es cierto? No te olvides, O sea que si una de las bases tiene lados
A, B, C, D, E, la otra también A, B, C, D, E. Si en una de las bases hay un ángulo que mide 80 grados, abajo en la otra base también habrá un ángulo de 80 grados. Todo lo de arriba se repite abajo, congruentes. Acerca de los cálculos, empecemos con el volumen. Como el prisma tiene forma de torre, forma de edificio, su volumen se calcula así, multiplicando el área de la base, por el valor de la altura, por la altura. En el caso del prisma recto, la altura y la arista lateral tienen el mismo valor. Creo que eso se entiende. Si el prisma fuera oblicuo, imagínate acá los planos, una base aquí, la otra acá, el prisma sería oblicuo. La altura sería una cosa, la distancia entre los planos, y la arista lateral sería otra, muy diferente, ¿no? Sería como un cateto y una hipotenusa, algo así. En cambio, en el prisma recto, la altura y la arista lateral tienen el mismo valor. Muy bien. Otro detalle. Tú te das cuenta que aquí la base tiene 5 lados. La base tiene 5 lados y a cada lado le corresponde una cara lateral. Entonces hay 5 caras laterales. Y si a eso le agregas las 2 bases, tendrías el número total de caras, que sería 7. Pero eso es cuando la base tiene 5 lados. Habrían 5 caras laterales más 2 bases, 7 caras. Si el número de lados de la base fuera n, habrían n caras laterales y tendrías que sumarle las 2 bases para tener el número total de caras. O sea que si n es el número de lados de la base, diremos que el número de caras es igual a n más 2. Correcto. Ahora fíjate, hablemos de los vértices. Aquí la base tiene 5 lados, entonces hay 5 vértices arriba y 5 vértices abajo, total 10 vértices. Pero si la base tuviera n lados, habría n vértices arriba y n vértices abajo. El número de vértices sería, exacto, 2n. El número de vértices es igual a 2n. Ahora, tú observa qué pasa con las aristas. Aquí la base tiene 5 lados, o sea que hay 5 aristas básicas arriba, 5 aristas básicas abajo y 5 aristas laterales. Si la base tuviera n lados, habría n aristas básicas arriba, n aristas básicas abajo y n aristas laterales. El número total de aristas sería 3 veces el valor de n. Recuerden estos detalles para cuando se tenga que resolver algunos problemas. Pasamos por acá. ¿Qué es un prisma regular? Bueno, un prisma regular es aquel que, primero, tiene bases regulares. ¿Qué significa que la base sea regular? Significa que los lados tienen que ser iguales y que los ángulos tienen que ser iguales. Profesor, ya sé. O sea que la base podría ser un triángulo equilátero, un cuadrado, un pentágono regular, un hexágono regular, exactamente. Además de eso, de que las bases tienen que ser regulares, el prisma tiene que ser recto. Ojo, cuando te digan que un prisma es regular, se entiende que el prisma es recto y que su base es un polígono regular, ¿no? Exactamente. Ejemplos. Aquí tengo un prisma recto. ¿Y cómo se sabe que es recto, profe? ¿Me dejo llevar por mi ojo? No. Bueno, no solo por tu ojo, sino por las medidas que están puestas ahí. Si ahí veo rectángulos, entiendo que es un prisma recto. Estos rectángulos que veo acá me garantizan que el prisma es recto. Ahora, la base tiene que ser regular, debe tener lados iguales, ahí están los lados iguales. Y ángulos iguales, cada uno mide 60, ¿no? Correcto. Otro ejemplo, si pongo aquí ángulos rectos, profesor, este es un prisma recto, porque las caras laterales son rectángulos. Si hay rectángulos por el costado, el prisma es recto. ¿Qué tiene que pasar con la base para que el prisma sea regular? La base debe tener los lados iguales y los ángulos iguales. Como es un cuadrado, serían ángulos de 90. Esos son 2 ejemplos de prismas regulares. Son prismas rectos que tienen en las bases polígonos regulares.
lados iguales y ángulos iguales. ¿Qué es el desarrollo de la superficie lateral? Tienes acá un prisma recto. El prisma es recto, o sea, profesor, que aquí lo que vamos a ver son rectángulos. Sí, el prisma es recto. Ahí está. Lo que vamos a hacer es quitarle las bases. Todo va a ser un proceso imaginario, mental. Retiramos las bases y nos va a quedar un tubo. Haces un corte por aquí y entonces abres esto, ¿no? Lo abres hasta que todo se aplane, todo quede como una sola región plana. Y cuando has logrado eso, se dice que la superficie lateral ha sido desarrollada. Las bases ya se habían ido hace rato. Lo primero que hicimos fue sacar las bases. Y nos quedamos con las caras laterales. Las caras laterales, todas, conforman la superficie lateral. Y cuando tú cortas por una arista y abres y haces que todo se vuelva plano, se dice que estás desarrollando la superficie lateral. Esto que se obtiene acá, que parece una bandera, es el desarrollo de la superficie lateral. Esto es el desarrollo. Lo que dice arriba, el desarrollo de la superficie lateral es este rectángulo. Debes entender que este vértice es el de aquí. Y que este vértice es el de acá. Ya, profesor, más o menos entiendo. Ahora, este vértice que estoy pintando de anaranjado y este otro, cuando estas regiones se abren, ese vértice anaranjado termina aquí y termina acá. Y este vértice termina aquí y acá. Profesor, y este vértice verde y este otro verde, ¿dónde están? Aquí. O sea que todo parece indicar que la cara que está atrás, ese rectángulo que está al fondo, se quedó en su sitio. Y los otros rectángulos son los que fueron a ocupar su mismo plano, ¿no? Así se obtiene el desarrollo ¿de qué? De la superficie lateral de un prisma. Solamente retiras las bases, dejas una cara en su lugar, cortas por una arista lateral y abres todo de tal manera que se conforme un solo rectángulo. Ahora, una pregunta. Si este lado midiese A, tú entiendes que esto sería A. Si este lado valdría B, aquí estaría la B. Y si este lado valdría C, esto sería la C. Y este es el valor de la arista lateral. Todas son iguales, acuérdate. Y si aquí hay puros rectángulos, este es un rectángulo también. Y entonces se puede hallar esta área. ¿Se puede o no se puede hallar esta área? Claro. Hallar esa área implicaría que estás calculando el área de la superficie lateral, de toda la superficie que rodea el prisma. A ver, el área de la superficie lateral se representa con una A, otro color mejor, con amarillo, una A y una L mayúscula. Área de la superficie lateral o área lateral nada más. ¿Y cómo se calcula esto? Fácil. El área de la superficie lateral o área lateral es esta área. Sería B más A más C por la arista lateral. Pero B más A más C es el perímetro de la base. Entonces escribimos aquí. El área lateral es el perímetro de la base por el valor de la arista lateral. 2P es perímetro, ¿no? Perímetro de la base, o sea, la suma de estos lados, es decir, todo esto, multiplicado por la arista lateral nos da esta área, que es el área de la superficie lateral. No te olvides, área de la superficie lateral de un prisma, perímetro de la base por la arista lateral. Finalmente, hay que estudiar al paralelepípedo recto, que es el prisma compuesto por puros rectángulos, 6 rectángulos. O sea, es un prisma recto que tiene en las bases rectángulos también. En esta figura se distingue el largo, el ancho y la altura, que son las 3 dimensiones. A, B y C son las dimensiones o las medidas principales. Y con ellas se pueden hacer los cálculos. Por ejemplo, si quisieras calcular el valor de la diagonal, esta figura tiene 4 diagonales, pero las 4 son iguales, todos son iguales. ¿Cómo se halla el valor de la diagonal? Bueno, el cómo implica aplicar el teorema de Pitágoras aquí. Ahí. Y cuando aplicas ahí el teorema de Pitágoras, resulta que la diagonal elevada al cuadrado es igual a la suma de cuadrados de las 3 dimensiones.
¿Cómo se calcula el área total? Muy fácil. Hallas el área de cada una de esas 6 caras laterales y sumas. Si te das cuenta, el área de esta cara sería B por C. Y esa área se repite 2 veces, aquí a la derecha y por acá a la izquierda. El área de esta cara lateral sería A por C. Y eso se repite 2 veces, aquí adelante y al fondo. Y sumando así, llegas a saber que el área total, el área de toda la superficie que cubre al paralelepípedo rectangular, es igual a 2 veces A por B más B por C más A por C. 2 veces la suma de productos binarios de las dimensiones. ¿Y el volumen? Bueno, el volumen es igual al área de la base por la altura, o sea, A por B, que es el área de la base, multiplicado por C. El volumen terminó siendo igual al producto de las 3 dimensiones. No confundas la suma de las dimensiones, que sería A más B más C, con la suma de las aristas, que sería 4A más 4B más 4C. No es lo mismo y te puede generar un gran problema cuando resuelvas los problemas. Valga la redundancia.